Este programa es presentado por Panificadora Los Pech. Más de 50 años de elaborar el mejor pan tradicional en Mérida. Pedidos al 9992 335319. Bienvenidos a Este es el Día, un programa preparado para ti, donde Rebeca Chan y expertos en temas de la familia comparten testimonios, experiencias de vida, orientación legal y actos de fe. Este es el día, este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Este es el día, este es el día, este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Es día de libertad, cadenas se romperán. Hoy los cielos se abrirán. Es día de ver su luz. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué bendición encontrarnos aquí cada mañana. Hoy les traigo bendiciones del Señor para todos. ¿Cómo están iniciando esta hermosa semana? Es mi deseo que el Señor les sorprenda hoy con un milagro, con una hazaña, con una maravilla. La palabra del Señor dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de los más remotos mares. Este es el día que Dios te sorprenderá en el camino de la vida. Sí, Él te va a guiar al camino de la vida, al camino de la salvación. Ese camino que lleva hacia las cosas espirituales. Esa senda que te acerca a Dios. Esa senda que te acerca a su corazón, a conocerlo y amarlo. El camino que Dios quiere que vivamos, lo conoce Él. Por lo tanto, pidamos en oración que nos muestre, que nos guíe en ese camino para estar confiados y seguir adelante, tomados de su mano. Y Salmos 16:11 lo dice de esta manera: tú me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Mire qué hermoso esta palabra. Salmos 16:11. Tú me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Bienvenidos una vez más a su programa
Este es el día, un programa donde cada día buscamos promover la unidad familiar y rescatar valores morales, sabiendo que la familia fue la primera institución creada por Dios y la restauración de la humanidad debe comenzar en la familia. Para poder salvar nuestra sociedad, tenemos que empezar por restaurar la familia, que es el núcleo primero y vital de la cual se deriva la sociedad. Y además, porque la familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina. Por eso hoy estoy muy contenta de recibir a dos invitados de lujo. Ellos nos visitan desde California y él es el pastor Christopher y la profeta Marilia Balas. Ellos nos visitan, ya dije, desde California. Buenos días, profetas, buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Marilia Balas y aquí está mi esposo. Amén, buenos días. Gracias por tenerlos aquí. Amén. Su nombre es Christopher Balas. Christopher Balas. Bueno, ellos viven o vienen desde California, pero aquí la profeta del Señor, ahora sí voy a hacer mi declaración preferida, hay profeta en casa. Amén. Hay profeta en casa. Hoy tendremos palabra del Señor direccional para cada uno de ustedes que nos estén escuchando. Y mire, la conocí la semana pasada, una mujer de Dios, una mujer de oración. Ella es de Honduras. ¿Y qué hace Honduras en California? Y su esposo gringo, y cómo se conocieron, y cómo fue Dios entretejiendo esta historia que seguramente va a inspirar a más de unos hoy en día. Bueno, la historia no comenzó muy bien. Yo había abandonado al Señor a la edad de 12 años, pero Dios me habló a la edad de 18 años y me dijo, te voy a usar en otro país. Mi padre me había abandonado de 2 años y medio y me dejó en Honduras, se olvidó de mí. Y mi madre siempre fue una mujer de oración. Algo que yo miré, esa inspiración de mi mamá, era una mujer que me hacía orar todos los días 1 hora. Yo pensaba, como le digo siempre, ¿verdad?, que era ¿cómo se dice? Abuso infantil, ¿no? Pero realmente Dios me estaba preparando para algo grande, no sabía exactamente qué. A los 12 años yo dejo al Señor porque viví una vida bien difícil. Sin mi papá, fui abusada desde pequeña. Y a los 12 años yo decido, esto no está trabajando para mí. Me llené de odio, de rencor. Y tuve una visión a los 18 años. Y ahí fue donde el Señor se me apareció. El Dios que había levantado a mi madre de una silla de ruedas, el Dios que mi mamá me había predicado porque mi mamá vivió milagros y prodigios, ese Dios se me apareció y me dijo el Señor, yo te voy a usar, te voy a sacar de este país y te voy a llevar a otra nación donde yo te voy a usar. Mi padre se acuerda de mí, regresa a Honduras, mi papá era ciudadano americano, me da mis papeles y termino en los Estados Unidos a los 18 años. Y ahí fue como empezó esa vida, ¿no? de diferente, ¿verdad? Estados Unidos es una nación diferente. Después mi padre muere a los 4 años que yo estoy ahí, 4 años y medio, y conozco a mi esposo, no era cristiano. Yo no quería ser cristiana, pero no quería servir a Dios, como muchas personas. Quieren ir a la iglesia, pero no quieren la responsabilidad de seguir a Dios. El caso fue que mi esposo, él no era cristiano, igual vivió una vida muy difícil, pero como siempre uno anda buscando el amor, ¿no? Y me caso. Ya estando casada empieza una vida dura, difícil, porque el amor no es suficiente para mantener un matrimonio. De maltratos, no digo que mi esposo me maltrataba porque yo era la que lo maltrataba. Los hondureños tenemos un carácter muy difícil. Y allí el Señor... empiezo a mirar yo que no está bien, ¿no? Y voy a orar, que era lo que mi madre me había enseñado. Y le digo, Señor, yo no estoy perdida. Tú sabes dónde encontrarme, ven y búscame. Para ese entonces yo era maestra de una escuela de belleza, era directora, y un estudiante me llevó a la escuela, a la iglesia por primera vez. Y allí fue donde Dios transformó mi vida. Conocí al Dios que habla, conocí al Dios verdadero,
el Señor comenzó a hablarme, a mostrarme mi vida, las cosas que no estaban bien en mi vida, y mi vida fue transformada. Cuando ese tiempo de mi vida fue transformada, mi esposo comenzó a ver la diferencia de cómo era yo a la luz que Dios había depositado en mí. Y empezó a decirme, yo quiero eso que tú tienes. Le dije yo, ¿cómo vas a tenerlo si son hispanos? Es una iglesia hispana, eran 3,500 hispanos en la iglesia. Y él era el único gringo allí. Y ahí yo lo llevé, empecé a traducirle. Mi pastor me dijo, no le traduzcas más, Dios le va a dar el don. Oró por él y el Señor le dio el don de hablar español. Y ahí fue como cuando él me dijo, siento del Señor empezar a servir, quiero servir, quiero servir. Y yo no quería que él sirviera, pero ese deseo estaba ahí y comenzamos a servir como maestros de niños. Y ahí fue donde comenzó nuestra vida con Dios. Fue completamente transformado. Yo no tuve mamá, no tuve mi mamá porque mi mamá trabajaba, tampoco tuve papá. Entonces no tenía ¿cómo se dice? Una forma, no tenía un ejemplo de lo que es ser buena madre, de lo que es ser buena esposa, de lo que es ser una mujer. No tenía ejemplo en mí, no había una imagen de qué es ser una mujer como madre, una mujer como esposa, una mujer. A mí me enseñaron, una mujer puede hacerlo solo, una mujer no necesita un hombre, una mujer tiene que valerse por sí misma, una mujer debe de ser trabajadora, tú puedes sacar tus hijos adelante sin un hombre. Entonces, cuando fui a la iglesia, a mí me tuvieron que enseñar cómo ser una mujer materna, cómo ser una mujer, como dice la palabra en el libro de Primera de Pedro 15, que tenemos que ser con un espíritu apacible. Eso me lo tuvo que enseñar el Señor. Y cuando el Señor me empezó a moldear mi vida, mi espíritu, ¿no? Fue cuando yo empecé a ver el cambio en mi esposo. Amén, amor. Y una pregunta que le quería hacer, ¿su mamá fue pastora? Mi mamá aceptó a Cristo a los 16 años, ella era católica, ella se enfermó, llegó de un pueblo a Tegucigalpa, y allí en Tegucigalpa, Honduras, el Señor comenzó llegó a un lugar donde era de puros misioneros. Y en ese año, el doctor le dijo, tu enfermedad es de 1 año, y mi mamá comenzó a buscar la salud, obviamente, pero eran misioneros y ahí el Señor le mostró la sanidad, le mostró cómo evangelizar, cómo ir a las cárceles. Nunca estuvo en el ministerio mi madre, pero ahí Dios la llevó a ejercer lo que viene siendo orar por la gente, ir a las cárceles, ir a las calles, ir a los hospitales, orar por los enfermos. Entonces, ese ejemplo yo lo miré. Mi madre nunca fue ministro, pero mi madre, Dios la levantó a mi madre para levantar iglesias. Mi madre iba, jalaba agua de los pozos para echar el piso de las iglesias y me dejaba a mí en un lugar para que ella pudiera ir a poner para levantar esas iglesias. Así que eso es el trabajo de mi madre. ¿Ustedes tienen hijos? Tenemos 2 hijos. Dios me dio 2 hijos. Era estéril y mi pastor oró, me dijo, en 30 días vas a salir embarazada. Y en 30 días salí embarazada de mi primera hija. Qué bendición poder conocer un poquito del testimonio de una mujer de fe, de una mujer que fue influenciada por su mamá. Profeta, una de las cosas que nosotros hablamos aquí es de la importancia de construir legados de fe, la importancia de dejarle a nuestros hijos el día que ya no estemos, en quién van a depositar su confianza cuando la vida les dé un revés. Recién hablábamos con uno de mis hermanos mayores la importancia de dónde se van a agarrar tus hijos cuando ya no estemos. No va a ser de las riquezas, no va a ser de su preparación. Cuando la vida les dé un revés, ¿a dónde van a recurrir? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como su mamá
para dejar un legado de fe, para que ese ejemplo arrastre a nuestros hijos, como lo hizo con usted, para venir y volverse a Dios con todo. Una pregunta que quiero hacerles aquí como matrimonio, ¿de ya de cuántos años me dijo? 34. 34 años. Para toda aquella gente que nos puede estar escuchando por primera vez o quizás no son creyentes, ¿cuán importante es que Dios venga a tomar control de las vidas de un matrimonio para aquella pareja que está iniciando o aquella pareja que quizá esté enfrentando sus primeros conflictos en el matrimonio y que diga, no, esto no es lo que yo esperaba? ¿Qué se le puede decir hoy a los matrimonios que están empezando o a los que ya llevan un camino largo pero están en crisis? Sí, pues gloria a Dios, yo creo que mi esposa ya habló un poquito del comienzo, de qué es la familia. Solo quería testificar, para los que no me miran, pues soy 100% americano y yo no crecí en el Evangelio, yo no leía una Biblia, yo era 100% pagano, vamos a decirle. Así que mi mamá no me enseñó cosas buenas, vamos a decirle así. Y nosotros entramos en el Evangelio a la edad de 20 años, yo acepté a Cristo y fue la mejor decisión en mi vida. Para llegar a lo que es la familia, realmente para mí la fundación de la familia es Dios, porque sin la presencia de Dios, ¿cómo va una familia? Y como dijo mi esposa, yo venía de una familia también, no era tan bueno como la de ella. Yo venía de una familia destruido, yo estuve en un foster home y yo corría a las calles cuando era joven. Para mí no existía Dios, porque mi vida no era tan bueno. Así que cuando ella encontró a Dios, yo le dije, llévame a tu iglesia. Y yo hizo un reconocimiento con Dios. Yo le dije, si tú eres verdad, Dios, demuéstrame a mí. Y fue un pueblo hispano, no hablaba español, número uno, y nadie hablaba conmigo. Todos hablaron con ella, pero nadie conmigo. Así que me quedó solito en la iglesia, 3,000 latinoamericanos y nadie me platicaba. Entonces yo tuve que entrar en oración. Es tremendo, pero eso te dirige a la oración. Y yo le dije, ok, ¿cuál fue la oración? Algo del corazón, porque ¿cómo un pagano va a saber orar? Y yo le dije, no, si tú eres verdad, demuéstrate a mí. Y Dios se demostró a mí. Y en ese momento nosotros no tuvimos hijos porque no podía tener hijos. Y todo era oración. Todo comenzó con oración. 3 años tratando, 3 años casados y ella no podía tener hijos. Y yo puse la petición de oración porque mi pastor me dijo, ponte la petición por lo que necesitas. Y yo le dije, no podemos tener hijos, estoy orando por hijos. 3 años. Entonces 3 años y el pastor nos bendició y el pastor nos dijo, ella va a quedar embarazada, y así fue. Entonces, cuando hablamos de la familia, la primera pensamiento que se me vino a la mente dice, wow, usted va a tener un baby y no sabes hacer un padre porque no creciste con padres. La primera susto me entró y dijo, pues a mí nadie me enseñó porque yo no he tenido padre ni madre. Así que inmediatamente se me entró en la mente, dijo, voy a pedir a Dios que sea mi padre. Y esa fue mi petición. Y yo le dije, Señor, yo no sé ser padre, pero yo quiero ser padre porque no tuvo padres. Más le entra ese coraje que uno quiere ser buen padre cuando no tiene buenos padres. Uh-huh. Y yo le pidió al Señor, dijo, Señor, enséñame a ser buen padre, tú vas a ser mi padre. Y ahí lo entramos con nuestros hijos. La primera, que era un milagro, ella es profeta, y fue un milagro de Dios, y ahí nació. Después mi hijo nació, y yo siempre entraba en la palabra de Dios. Se me entraba la fe, se me entraba el camino. Dios siempre me estaba demostrando ser un buen padre. Y nosotros creemos nuestros hijos puro palabra de Dios, porque esa es la fundación de una buena familia. Son las palabras de fe sembramos en nuestros hijos. Pero yo siempre buscaba el apoyo de Dios como ser buen padre. Y para la gloria del Señor, esta es la buena familia tenemos. Nuestros hijos nunca han hecho nada malo en la vida.
¿Por qué? Porque sembramos la palabra de Dios y Dios en sus corazones. Mi hija es profeta, tiene 29 años. Ella fue llena del Espíritu Santo a los 6 meses. A los 3 años me di cuenta que hablaba lenguas. A los 6 años comenzó a profetizar. 5 años empezó a profetizar. A los 9 años comenzó a echar fuera demonios. Mi hijo es un adorador. Él toca piano, guitarra, bajo, batería. Mi hija es una adoradora también. Ella canta. Entonces, Dios restauró, como dice la Biblia, los años que se llevó el revoltón y la oruga, y nos dio una familia en Cristo, ¿no? Que sea una familia que sea luz en medio de las tinieblas. Yo creo que yo he notado que quizás muchos americanos, yo no sé de los mexicanos, pero muchos americanos le toman a Dios como una medicina. Solo van a la iglesia cuando necesitan algo, ¿ok? Y para mí no era un merecida, para mí era la fundación de la familia. Yo creo que cuando le hagas Dios el fundación de la familia, el base de la familia, entonces Él te sostiene. Y Él ha sostenido nuestra familia, porque hemos tenido luchas con nuestros hijos, luchas pequeñas ahí en identidad y todo eso que se tiene en una familia. Toda familia. Pero toda la familia sabe, ok, pero la base es Dios. Y eso para mí es clave, porque a veces, ya te dije, la familia se apoya en la familia. Oh, mi familia es bueno. No. Ellos no digan mi familia es bueno, ellos dicen Dios es bueno con mi familia. Amén, amén. Con esto y más vamos a regresar después de la pausa. Es día de ver su luz. Y el 4 boricua. Y dice... Estamos de regreso y aquí en pausa estamos, mire, yo estaba cuestionando aquí a la profeta del Señor y quiero hacer la pregunta en público, porque sé que muchas mujeres quizás que estén emprendiendo algo, estén empezando a servir al Señor, estén descubriendo su llamado, profeta. Una de las cosas que a mí me gusta hablar es mucho de propósito, significado. ¿Cuándo descubrir el propósito? ¿Cuándo fue usted aquel día que usted dijo, yo sé que para esto nací, yo tengo una asignación en esta vida y no me voy a ir de aquí hasta que yo cumpla esa asignación? Yo todavía no me puedo ir hasta que yo no me vea a mi esposo servir por completo al Señor como usted está viendo al suyo. Yo todavía no me puedo ir hasta que yo vea a mi hijo como un tremendo predicador, quizás evangelista. Yo no sé en los dones, como acaba de mencionar aquí el pastor Camino, que uno a veces desconoce ese tema, donde Dios va a usar a nuestros hijos, pero la tarea de una madre es, Señor, hasta que yo vea a mis hijos, que usted acaba de decir algo maravilloso que me ha inspirado, viendo a sus hijos servir al Señor, viendo a su hija ser una adoradora, viéndolos en los caminos, porque no hay nada más hermoso, deja ver la Biblia, que yo vea a mis hijos que andan en la verdad. Amén. Bueno, primero cuando aceptamos al Señor, obviamente Dios nos llevó al avivamiento, a un avivamiento de un ministerio tremendo. Pero en ese ministerio no se creía en el llamado de la mujer. Aún así, yo tuve pastora cuando yo era una niña. Yo tenía una pastora. Y Dios, pues yo empecé a servir al Señor con todo mi corazón. Y cuando Dios nos llama al ministerio en el año 2001, que le dice el Señor a mi esposo, ya siendo un obrero de la iglesia, estábamos sirviendo 10 años en nuestra iglesia, y venimos y el Señor le llama, ¿no? Cuando salimos, mi esposo me dice, el Señor me dice que tú eres una pastora. Para mí fue un shock. Porque dije yo, ¿cómo si a mí me enseñaron 10 años que la mujer no puede pastorear, que la mujer no es pastora? Pero él me dice, Dios me dice que tú vas a ser una pastora. Y comienza él a traerme cassettes de una sierva que se llama Joyce Meyer. Y me decía, eran 15 minutos, él era en ese entonces, él estaba pastoreando, estábamos pastoreando, pero él era ingeniero y arreglaba cassettes y todo eso. Y él me grababa los 15 minutos de Joyce Meyer, él me los grababa.
Y me decía, mira, tú vas a ser una pastora. Joyce Meyer es una pastora, aquí está, y mira que si se puede. Entonces, él cuando salimos, él le dice al apóstol en ese entonces, ya no estamos bajo esa cobertura, pero le dice al apóstol, mi esposa es la pastora, ella va a ser pastora. En caso que algo me pase a mí, ella es la que va a quedar al frente. Yo sinceramente ni creía en mi llamado, no lo creía. Y él comenzó a decirme todos los días, la pastora va a hacer esto, la pastora va a hacer aquello. Entonces empezó en mi mente, ¿no? Pero obviamente habían obreros que decían, usted no es pastora, ¿cómo va a ser pastora? Y me tocaba estar en la radio, me tocaba estar en la televisión y decían, la pastora fulana de tal, y llamaban por teléfono personas que me decían, usted no puede ser pastora, la Biblia dice esto y esto. Entonces, mi esposo, cuando empezó en esa etapa de que él me empezó a entrenar, porque antes de salir, él me entrenó, él me decía, cuando yo venga del trabajo, tú me vas a preparar un mensaje para predicar. Y él me enseñó a usar el Strong, lo que es la hermenéutica, la homilética. Él me empezó a enseñar cómo hacer cómo hacer una disertación. Y me decía, cuando yo vengo del trabajo, yo quiero que tú me hagas una prédica. Y yo tenía la comida lista, tenía todo listo, obviamente como una esposa, pero él no comía sin que antes yo le predicara. Entonces él se sentaba en la silla y me decía, estoy listo. Y yo empezaba con mi papelito, ¿no? Y me temblaban las manos y las piernas. Y empezaba a caminar como un gato enjaulado, ¿no? Y luego él me decía, levanta el rostro, mira hacia enfrente. Entonces yo empezaba a mirarlo a él y me decía él, no me mires a mí. Mire a las 25,000 personas que te están mirando en un estadio. Entonces él empezó a implantar en mi visión, cosa que yo no tenía ni tampoco lo sabía. Pero él empezó a implantar esa visión. Entonces yo empecé a creerlo hasta que el Señor mismo me dio mi nombramiento, porque él mismo, yo tuve un encuentro con el Señor donde él se bajó de la cruz y él me dijo, yo te llamo Marilia Balas, tú eres llamada. Y me dio mi llamado con un rollo y con un listón de oro. Y esto no fue una visión para mí, porque fue realmente algo vivido. Aunque era una visión, para mí fue más que una visión. Pienso yo que el Señor me llevó a entrar en un kairos, donde el Señor me dijo, yo te he llamado desde el vientre de tu madre. Y ahí comenzó pues ese llamado y empecé a ser un poquito más feroz, a entender que es cierto, Dios me llamó, a creerlo yo. Y después de eso pues mi esposo me dijo, mi esposo agarró su asociado, su bachillerato, su máster en teología, pero no agarró su doctorado. Y me dijo, yo voy a tomar mi doctorado cuando tú te gradúes de tu doctorado. Y me esperó 10 años. Agarré mi asociado y cuando me gradué de mi asociado, el pastor de la universidad me dijo, ¿de qué ministerio eres? Le dije, del ministerio tal. Es un ministerio muy conocido en California. Y me dijo, yo no te voy a dar, porque le dije yo, mi esposo me dijo que si me podía dar un asociado en pastorado. Me preguntó de qué ministerio era. Y le dije del tal ministerio y me dijo, yo no te puedo dar un asociado en pastorado, aunque ya había terminado mi asociado, 4 años. Me dice, porque no voy a estar en contra del ministerio. Te voy a dar un asociado en teología. Me gradué de mi bachillerato, también no me dieron mi asociado en pastorado, sino en teología. Cuando agarré mi máster, mi pastor, mi apóstol, dijo, yo creo que hay esposas de pastores, pero no me cabe duda que Marilia Balas es una pastora. Y me dieron por primera vez el grado de pastora, primera pastora de ese ministerio. Y desde ahí comenzaron todas las otras pastoras a tener su papel respaldado por el ministerio. Y mi escuela me dio mi master degree en pastorado. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuando yo me gradué, mi esposo fue a la universidad y nos graduamos los dos del doctorado de teología. Y así es como Dios empezó el camino. Y esta es la situación. Y siempre me lo han preguntado en la radio, los pastores, ministros, apóstoles me han preguntado. Nunca hemos visto 2 ministerios juntos caminando.
usualmente es uno, pero nunca hemos visto 2 ministerios juntos caminando. Porque Él tiene su ministerio y Dios me ha dado mi ministerio. Pero Él me enseñó a respetar su ministerio, mi ministerio y a rendir mis dones. Entonces, Él tiene un ministerio apostólico, pero Él me ha dicho, tú tienes un ministerio profético. Y algo lindo que pasó fue que un pastor, un apóstol oró por él y le dijo, es difícil entender una profeta, pero hoy yo te activo en el poder profético para que tú la puedas entender a ella. Y ahí comenzó él a profetizar. Entonces ahora me dice, ahora entiendo el llamado que tú tienes. Entonces, él ha sido el que ha dirigido, que me ha enseñado. Si él me dice sí, voy. Si me dice no, no voy. Porque esa es parte de rendirse, de confiar en los dones. Entonces, eso yo lo he visto. Él me dice, vas a hacer esto, esta es la parte que vas a hacer. Y lo comienzo a hacer, muchas veces con temor, obviamente, con miedo. Pero cuando veo yo el fruto, entonces digo yo, sí, esto es lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, yo pienso que tiene que ver con la función. Es como la mujer. La mujer no puede ser un hombre no puede ser la mujer. La mujer tiene la capacidad de tener bebés. Dios le ha dado esa capacidad. Pero sin la semilla del hombre no se puede. Entonces ahí tenemos que trabajar en equipo, trabajar juntos. Y eso es algo que yo he aprendido de mi esposo. El americano es muy fácil, puede trabajar en equipo. El hispano es un poquito más difícil de que trabajemos en equipo. Pero a mí el Señor me ha enseñado cómo trabajar en equipo, cómo poder respetar los dones y los ministerios de los demás y cómo mantenerme en mi línea sin cruzar líneas, porque eso va a causar colisiones. Entonces, uno tiene que aprender a, no sé cómo le dicen, boundaries, es como líneas de respeto, ¿no? Como cuando usted va manejando en el carro. Barreras sanas. Eso es algo que me ha enseñado mi esposo y que me ha enseñado el Señor. Vamos a ir a una pausa, pero quiero dejarle con esta pregunta para cuando vengamos de regreso. De todas las cosas que Dios le ha permitido vivir bajo el sol, en trabajos seculares, ¿cuál sería la que le ha venido a llenar más y que usted pueda decir, nada se compara con lo que estoy haciendo ahora, que sería el llamado de pastora? Quédese con esa pregunta y cuando volvamos de la pausa la contesta. Me gozaré en ti. Estamos de regreso y estamos aprendiendo mucho aquí con los profetas del Señor, que todavía, mire, ya vamos avanzando y yo he hecho muchas preguntas porque soy muy preguntona, profeta, yo soy muy preguntona. Y yo le decía a ella ahorita en pausa, con razón Dios me insistía en hacerle tantas preguntas. Yo no sabía que tanta escuela tiene usted, tanto conocimiento, tanto camino andado, tanta experiencia, que como madre espiritual cabe ahorita la analogía que a veces nosotros a los hijos le decimos, mira, no te vayas por ese camino, no vayas con aquella amistad porque mira, te va a hacer caer en un hoyo, y de repente los jóvenes dicen, yo quiero saber si mi mamá tiene razón y si va a haber un hoyo y si voy a caer y así. Entonces usted ya tiene un camino andado que puede formar a muchas personas, a muchas mujeres del Señor. Pero le preguntaba yo antes de irnos a la pausa, ¿qué es aquello, todas esas vivencias, todos esos trabajos seculares, todas esas cosas que Dios le ha permitido pasar, que usted las pone en una balanza y que usted al final del día puede parar y decir, nada como esto que ha traído significado a mi vida, que ha transformado la vida de otras personas? ¿Qué es aquello que usted pudiera poner y decir, con esto me quedo? Como dije anteriormente, yo no sabía que era líder de alabanza. Mi esposo me dijo, el Señor me dice que tú eres líder de alabanza, y le entré allí, ¿verdad? Y cosas así, ¿no? Pero recuerdo que cuando yo comencé a predicar, quería predicar. Yo quería predicar, no sabía de qué, pero quería predicar. Tenía el deseo, porque mi esposo lo había puesto ahí. Pero no me invitaban a las iglesias y no abrían la puerta. Entonces yo molesta, ¿no? Y un día me dice mi esposo, yo no te estoy evitando que prediques. Me dijo, pregúntale al Señor cuál es lo que está haciendo contigo. Y un día
preguntándole al padre, el padre me dijo, hija, tú lo que quieres es un púlpito, me dijo. Y hay un púlpito en cada esquina. Entonces le dije, un púlpito en cada esquina, Señor. ¿Cuál es el mío? Y me dijo el Señor, la lavandería. Y ahí en la lavandería empecé yo a llevar mi Biblia, a hacer mis prédicas y empezar a predicar en la lavandería. Se me juntó un grupo de mujeres que me empezó a doblar la ropa y los calzoncillos de mi esposo y me decía, usted siga predicando, nosotros aquí la escuchamos. Y empezó a tener esas mujeres que llegaban a la lavandería los días lunes por la mañana, donde yo llegaba a lavar. Un día llegó un pastor a mi casa, no lo conozco, fue la primera y única vez que lo vi, y me dice, Marilia Balas, sierva del Dios Altísimo. Entonces dije yo, ¿qué es esto? Me dice, aquí te traigo tu lavadora y tu secadora. Me trajo una lavadora a mi casa, una secadora. Nunca me dijo quién me la dio, nunca me dijo cómo llegó. Y cuando yo la vi, la lavadora y la secadora, me alegré, pero me puse a llorar. Y le dije, Padre, mi púlpito. ¿Y ahora dónde voy a predicar, Señor? Ya no tengo púlpito. Y un día, después de 2 semanas, una de esas mujeres me llamó y me dice, el Señor me ha mostrado que tú eres una mujer de bendición. Ven a mi casa. Pero quedaron en la iglesia. Ajá. 30 católicos que se convirtieron. En esa casa, 30 católicas. Fuimos 20 años después y todavía estaban ahí. Y quedaron en la congregación donde yo serví. Hice el trabajo de obrera, cosa que no habían obreras. Y quedó esa célula de mujeres allí, 30 mujeres. De ahí pues el Señor levantó ya mi ministerio, mi llamado. Pero igual muchas veces no me llamaban a predicar. Entonces el Señor me dijo, te pueden impedir que prediques, pero no te pueden impedir que tú escribas. Y empecé a escribir. Empecé a escribir, escribí. Y escribí por muchos años, casi 5 o 6 años. Y me acuerdo que le dije a mi hermano, le dije, mira, he escrito esto. Y me dice mi hermano, deja ver. Pero antes de eso, le dije, Señor, ya tengo 5, casi 6 años escribiendo y no pasa nada. Y me dice el Señor, ¿y? Sigue escribiendo. Alguien me dice, cuando tú te mueras va a encontrar esa computadora y vas a ver que lo que está escrito ahí es mío. Entonces seguí escribiendo. Lo mira mi hermano y me dice mi hermano, Mari, esta es revelación de Dios. Déjame, te saco un libro. Y le dije, está bien. Y él vino y sacó el primer libro. Nadie lo compró. Cuando yo iba a predicar a algunas iglesias, lo llevaba y se llama La Fe y su Poder. Muy bueno. Y pues lo llevaba. Me dice el Señor, saca el segundo libro. El segundo libro se llama Cómo entrar de la oración a la intercesión, de la intercesión a la guerra espiritual. Igual, algunos lo compraron, otros no. Durante la pandemia, que gloria a Dios fue lo mejor que a mí me pasó, fue la pandemia. Tenía un equipo de 17 intercesores en la iglesia y me dice mi esposo, le pregunto, Johanny, ¿ahora qué quieres que haga? Le digo, ¿qué voy a hacer? Las iglesias cerraron, ¿qué quieres que haga? Me dice, comienza tu equipo de intercesión en Facebook. Y empezamos el equipo de intercesión. La primera semana, pues obviamente tenía mis 17 intercesores. La segunda semana empezaron a entrar más. En 3 semanas teníamos 60 personas. En un mes teníamos 100. Y así empezó a crecer el ministerio hasta que llegamos a 600 intercesores. En ese entonces estaba haciendo el último libro de esa etapa, en el 20, que se llama Niveles de Guerra Espiritual. Y entonces, en el último tiempo le digo, hermanos, y a los que estaban escuchando en la oración en la madrugada, ya teníamos 1 año. Y me dice, le digo, hermanos, y tengo un libro. ¿Tiene un libro? No sabíamos que tenía libro. Queremos el libro. Entonces le digo, sí, ahorita estoy haciendo el último, que se llama Niveles de Guerra Espiritual. En el 2020 salió ese libro y me decían, queremos el set. Queremos el set de los libros. Entonces ya empezó a venderse los libros por sets. Compraban el de La Fe y su Poder, Cómo entrar de la oración a la intercesión, de la intercesión a la guerra, y luego el último libro que era Niveles de Guerra Espiritual. Luego hice el otro libro que se llama Dame 5 minutos, que es un devocional de 60 días. Y ahorita estoy haciendo otro libro. Entonces, lo más bello que me ha pasado es escribir. Qué hermoso. Aprendí que lo que Dios me dice es verdad. Y como el Señor me dijo, si usted me dijo, no escribe
lo que yo le doy, porque uno está esperando que lo están invitando, ¿no? Y hay personas que te van a hacer tampón, que te van a cerrar las puertas, que van a hablar mal de ti, que te van a criticar, que van a poner tu nombre en ¿cómo se dice?, en tela de juicio, y que van a decir, esa mujer no es de Dios, tal vez es una Jezabel, qué sé yo, lo que dice la gente, ¿no? Pero el Señor me dijo, si usted no escribe lo que yo le doy, usted habrá robado a su generación el legado que yo tengo adentro de usted. Sabes, era tremendo porque en el mundo ella era maestra secular en cosmetología, y ella llegó a nivel de entrenamiento, siempre le encantaba entrenamiento, que ayudaba a gente a agarrar su licencia y a pasar el estado. Entonces era un nivel bien alto. Pero nosotros vivimos en tiempos de liberación. Cuando nosotros entramos el evangelio, nosotros siempre nos andaba llamando para liberar gente, para ministrar a gente. Nosotros estamos viviendo esa etapa en el ministerio. Cuando ella me dijo, Dios me está poniendo a escribir un libro de todo lo que hemos vivido, yo digo, gloria a Dios, porque son pocas personas que saben qué es la oración, qué es la intercesión y qué es la guerra espiritual. A veces un libro de oración con el Espíritu Santo. Sí, pero hay diferentes tipos de oración. Ahora, ¿quién nos puede explicar eso? Cuando ella hizo los libros, yo me alegré porque son bien enseñados ahí. Uno lo mira nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Qué es oración? ¡Pum! ¿Qué es intercesión? ¡Pum! ¿Qué es guerra espiritual? Yo creo, para mí los libros deben de ir a todo el mundo. Y muy completos, muy completos. Sí, los tenemos en inglés y los tenemos en español. Entonces, lo que está pasando ahora, porque tengo una red de mujeres, el Señor me dio Red de Diamantes en el 2007. Y ahora pues se está extendiendo, tenemos Red de Diamantes, extensión Tijuana, extensión Rosarito, extensión ¿Y dónde Ensenada. le contactan? ¿Cuál es su página? Mi Facebook, su Marilia Balas. Marilia Balas. Marilia Balas, ahí en Marilia Balas. Ahí tengo mis prédicas en YouTube. ¿De California? Están allí. Esa es la parte que Dios me ha dado. Están en YouTube. Estoy también en algunas radios ahí en Tijuana. Tienes la página de Red de Mujeres donde pueden ordenar los libros. Sí, ahorita pues ya. Red de Diamantes. Ahorita ya se está haciendo esa página también de Red de Diamantes, donde está creciendo, donde está. ¿Y qué es lo que están haciendo las pastoras? Como la misma pregunta que me hiciste. Nadie nos ha enseñado cómo ser una pastora. Nadie nos ha enseñado. Ellos compran el libro y ellos enseñan de los libros, y yo me he quedado impresionada. El libro que yo pensaba, el menos, ¿no?, que viene siendo La Fe y su Poder. Muchas mujeres me han dicho, ese libro lo tenemos que leer por lo menos una vez al año, porque nos inspira fe. Ahí enseña cómo trabajar tu fe, cómo cuidar tu fe, cómo mantener tu fe, cómo echar raíces en la fe. El otro que viene siendo de la oración a la intercesión, te va enseñando qué es la intercesión, porque hay mujeres que dicen, yo no quiero entrar en intercesión, es algo demasiado difícil para mí. Desde el momento que estás orando por tu esposo, desde el momento que oras por un hijo, ya entraste en intercesión. Necesitas saber que necesitas al Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo no vas a saber cómo pedir, porque dice la Biblia en el libro de Romanos 8:26 que Él nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos cómo pedir como conviene, mas el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos va dirigiendo de acuerdo al corazón del Padre cómo debemos de pedir. Entonces, todas esas cosas que son bases, raíces de la palabra, son las que fomentan nuestro crecimiento sano. Porque muchas veces la gente es muy espiritual, pero no tiene conocimiento de la palabra. O a veces son muy conocedores de la palabra, pero no tienen una vida espiritual. Entonces viene un desbalance. Necesitamos tener un balance para poder crecer integralmente. Y para ya ir cerrando este segmento, ¿qué les trae aquí? ¿Por qué vinieron? ¿Cuál es esa asignación que Dios les puso acá por este estado? ¿O a cuántos otros estados visitaron esta vez? Bueno, nosotros vimos por el apóstol Frank, que es de gran bendición. Yo creo sumamente en los coalianzas en el ministerio. Como soy pastor allá en mi iglesia, yo no salgo por salir. Así que si el Espíritu de Dios no me confirma, yo no me meto. Y nos juntó en esta alianza. Y yo creo que es bendición de Dios estar aquí con usted, por ejemplo. Es pura bendición de Dios.
¿En qué parte exactamente de California están? Nosotros estamos en la ciudad de Buena Park. Estuvimos en el Distrito Federal dando una enseñanza de niños cuando el Señor le dijo a mi esposo, quiero que vayas a una ciudad, se llama Buena Park, y ahí vas a comenzar una iglesia en un garaje. Y empezamos en el garaje de una casa. Ahí comenzó nuestro ministerio. Y allí estuvimos un año. 2001. En el 2001. Estuvimos un año. Luego el Señor nos dio nuestro propio lugar donde podemos congregarnos, donde hemos crecido como ministerio. Y la base de nuestro ministerio ha sido el entrenamiento. Y el entrenamiento tiene que ver en modelar. No solamente en predicarlo, sino en modelarlo. Ser discípulos. Hacer discípulos. Yo lo digo en gran sentido, todo lo que ella tuvo que pasar, yo lo veo como una Débora enfrente de la batalla, porque todo lo que ella tuvo que pasar era para capacitar otras mujeres. A veces hemos ido en el pasado a ciertos ministerios y es un evento de mujeres y los que están hablando son los hombres, no son las mujeres. Siempre es bueno tener un líder que es una mujer que modela para las otras mujeres. Y la razón por la cual venimos es por el apóstol Francisco Caminos Espadas. A mí me gusta decir Francisco Camino Espada porque es todo su nombre. Y la pastora Leti, porque el Señor nos conectó y fue una conexión tan linda. ¿Y qué tenemos? Venimos en plena pandemia. Antes de la pandemia nos conocimos. Ajá. Y es un hombre que para mí es un hombre muy humilde. Es un hombre que tiene visión. El Señor nos conectó de una manera sobrenatural y hemos estado viniendo cuando Él nos dice, este año no teníamos propósito de venir, pero Él insistió. Sí. Y dice, no, es que ustedes tienen que venir. Entonces me dice mi esposo, vamos a ir. Acababa yo el sábado de tener un evento de mujeres en nuestra iglesia. Andamos en Washington. Y estuvimos en Washington, en Seattle, Washington, casi cada mes estamos viajando. Entonces no estaba en mi agenda, porque cuando a mí me agendan 6 meses antes a un año. Ahorita ya mi agenda del otro año ya está siendo agendada. Entonces yo no tenía de venir, y mucho menos él. Porque usualmente la que sale soy yo, no sale él. Pero esta vez el apóstol vino, habló con mi esposo, pues yo no... Es mi presbiterio de afuera. Él me dice que soy su mejor obrera, me dice, tú eres mi mejor obrera. Y hemos mirado pues que eso es así, de esa manera. Así que el apóstol nos llamó, sabemos que venimos con una asignación de Dios. Así es. Ayer hubo una tremenda predicación de parte de mi esposo y pues ha sido algo bien bonito conocerla a usted, a su esposo, a la radio, a las personas que están aquí. Oh my God, son personas tan amorosas, tan cariñosas. Nos hemos sentido bien, nos hemos sentido en casa. Estuvimos en una iglesia, la iglesia de Samajil, con los pastores de ahí, lindas personas. Y digo yo, wow, muy humildes y eso me agrada mucho. Se siente el amor aquí. Amén. Gracias. Mire, están preguntando que ¿dónde puedo comprar los libros de la profeta Marilia Balas? En el sitio para llegar a los libros. Bueno, los libros los tenemos en California. Esta vez no traje libros. Algunas veces he dejado los libros. Mandado por correo. Ajá, sí, a veces he dejado los libros aquí con el apóstol. Allí todavía no hemos pensado realmente. Estábamos mirando la posibilidad de tener los libros ahí en la iglesia, pero se me ha hecho un poco difícil porque el mandar libros de California para acá está un poco pesado. Pero sí, tengo una hija espiritual de Ensenada, que ella pues a veces me manda encomiendas de ahí para acá, para que los puedan obtener, si eso es lo que ustedes desean. Porque se comunican conmigo, yo veo cómo conseguir los libros. Ahí está. Al teléfono 99-9700-3007. Ahí está abierto el micrófono. Hay que ¿Vuelvo a repetirlo? 99-9700-3007. Y yo sé, tenemos amigos mutuos, uno de sus amigos de ellos, de mucha confianza, que es Héctor, que es un súper amigo mío. Siempre trató de conectarnos, son amigos de Cliff Bell también. Y de una manera, como ellos dijeron, sobrenatural, fue cuando nos conocimos, hicimos clic desde un principio. Sí, igual con Cliff. Porque lo primero que me dijo Christopher, nunca se me va a olvidar, acá fue donde sentí el Espíritu Santo fuera de mi casa. Sí, lo hemos sentido.
O sea, ellos han ido a muchas iglesias y él lo único que me dijo, yo regreso porque aquí sentía el Espíritu Santo como si estuviera yo en mi casa. Qué bendición, Sí. qué bendición poder tener esas experiencias que solamente la persona del Espíritu Santo, ¿verdad?, nos puede regalar. Profetas, pastores, un gusto haberles conocido, un gusto tenerles aquí, un gusto conocer una mujer de Dios, ella originaria de Honduras, una mujer de Dios, una mujer con carácter, echada para adelante, que Dios le siga usando, que Dios siga llevando el reino de Dios a donde les abran puertas, ¿verdad?, las naciones, para nosotros bendecirles en el nombre del Señor y declarar que lo mejor de Dios todavía está por venir. Amén, a sus vidas. así Que a es. veces nosotros como creyentes en el Señor pensamos que ya lo hemos visto todo, pero hay algo más grande. Dios dice que nuevas son sus misericordias cada día y que a nosotros solamente nos compete creer que hoy nos va a sorprender el Señor con un portento, con una hazaña. Debemos activar la fe, profetas, a una dimensión mayor. Amén. A activar la fe para no creer en lo que nuestros ojos ven. No, porque el creyente no anda por lo que ve. Nosotros como creyente estamos llamados a caminar por fe, no por vista. Amén. Porque la vista es muy limitada, pero la Biblia habla que todo lo que mis ojos ven fue hecho de lo que no se ve. Así es. Y lo que no se ve es más grande, es más real que todo esto maravilloso que nuestros ojos pueden ver. Así que usted prepárese hoy para recibir esa oración contestada, para recibir ese sí de parte de Dios. Es mi deseo que esta semana sea una semana provechosa, próspera, pero sobre todo de buenos propósitos. Gracias por haber estado. ¿Con qué nos despedimos, profeta? Bueno, nos despedimos de este segmento, de este programa, pero no de la presencia de Dios. Que Dios bendiga tu casa. Que Dios te bendiga, mujer, como esa madre, como esa esposa, como esa líder también que Dios está preparando para este tiempo. Recordemos que Dios ha puesto en la mujer el vientre, ¿no? Y ha puesto en ese varón la semilla, esa semilla, ¿no? Tenemos que orar por nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, mantener en oración a nuestro esposo. Antes de que tu esposo salga a la calle, tú tienes que orar por ese varón para que Dios lo mantenga, le dé sabiduría, conocimiento y se convierta en ese vallado de protección, un hombre de oración que va a tener en su boca el decreto, no solo para tu vida, sino también para tus hijos. Amén, amén. Pastor, profeta, una palabra. Amén. Solo quiero decir que Dios lo bendiga. Esperamos en Dios que esta palabra te activa, te anima y que usted sabe cuando busca la presencia de Dios y deja a Él que te moldea, vas a ver que las glorias, las maravillas que Él va a hacer en tu vida. Y gracias por tenerlos aquí en su radio. Qué bendición, qué privilegio estar aquí con la familia en Dios. Bendiciones. Gracias. Bienvenidos cuantas veces lleguen por acá. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Recuerden siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Nos escuchamos mañana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones.